El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar a una casa saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se la merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Bernabé fue un colaborador y compañero de San Pablo en sus primeras jornadas de misión. De hecho, fue también un enviado de parte de la Iglesia de Jerusalén, en cierto sentido, no solamente para acompañar, sino para verificar toda la gracia que San Pablo había recibido y el envío que él se atribuía de parte del Señor. En algún momento se distancian los dos porque Pablo comienza a tener sus diferencias con Bernabé y decide no seguir más su viaje en compañía de él. Pero a los dos los une un celo muy grande por la predicación del reino, por el anuncio del reino, la proclamación de la buena nueva y sobre todo el llamado a la conversión de la gente y de los pueblos. Es precisamente en este sentido que hoy la liturgia nos propone meditar el Evangelio de San Mateo para contemplar el celo y el ardor que había en el corazón de Bernabé, recibido de parte del Señor, recibido del Espíritu Santo. Y vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Es una tarea inminente, no solamente que se quedó encerrada no solamente en los apóstoles y en estos hombres. La proclamación del reino de los cielos, de su justicia, el llamado a la conversión, la urgencia de manifestarle a los pueblos y a las gentes que se acerca la venida de Cristo, es un llamado inminente para todo bautizado. Todos los bautizados recibimos la autoridad de Dios a través de la Iglesia, sobre todo cuando se nos ungió con el santo crisma y se nos instituyó como sacerdotes, como profetas y como reyes. En todos nos lo recuerda también el Papa San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, está ese impulso innato que nos da la vida sobrenatural para proclamar que el reino de los cielos está cerca. Y es una urgencia que en estos momentos está solicitando nuestro corazón. Es una urgencia que tiene el cielo. De hecho, las grandes manifestaciones de la Virgen para estos últimos tiempos, que son sin lugar a dudas apoteósicas, que son abundantes, incluso aprobadas por la Iglesia, ya nos manifiestan que algo está por suceder. El siglo XXI está sustentado por una cantidad de manifestaciones sobrenaturales como las que vieron los primeros evangelizados, los que recibieron el primer anuncio del Evangelio
de parte de los apóstoles, algo se acercaba. Se acerca la gracia de Dios. Pero para recibir el reino de Dios, que es esa gracia, también nos lo advirtió el mismo Evangelio, que tenemos que estar preparados. Por eso San Juan el Bautista se convierte en un precursor y en un preparador de la venida de Cristo. Y por eso el llamado tan urgente de San Juan el Bautista a la conversión. ¿Por qué creen que la Virgen en estos últimos años ha estado haciendo un llamado tan urgente a la conversión? Tenemos varias apariciones, manifestaciones sobrenaturales de parte del cielo a través de la Virgen, aprobadas por la Iglesia. Fátima, por ejemplo. El Papa Benedicto XVI, refiriéndose a ella, dice que los cielos de Fátima se abrieron para abrirle camino a la Virgen, que venía como evangelizadora a recordarnos las verdades del Evangelio que nosotros los hombres habíamos olvidado. Y creo yo también, interpretando un poco esto, las verdades del Evangelio que a muchos en la Iglesia se nos ha olvidado proclamar, o las estamos proclamando erróneamente. Y por eso Fátima vino a recordarnos un mensaje de esperanza, de fe y de amor. El reino de los cielos está cerca. ¿Cuál es la esperanza que trae la Virgen de Fátima? Que en estos momentos la humanidad no está lo suficientemente preparada para recibir el reino de los cielos, y que la humanidad tiene que prepararse a través de la conversión. Es necesario la conversión, es necesario la penitencia, es necesario el sacrificio, es necesaria la oración, es necesario el rezo del Santo Rosario, es necesario la consagración a su corazón inmaculado para que llegue la paz. Eso es lo que trae el reino de los cielos. Precisamente el Evangelio hoy termina con estas palabras: si la casa se merece la paz, porque se ha preparado para ella, porque ha cogido la recomendación, porque está acatando las recomendaciones del cielo, de la conversión, del sacrificio, de la penitencia, de la oración, si se merece la paz que le desean vendrá a ella. Si no se la merece, la paz volverá a ustedes. Hoy hay corazones muy duros por falta de humildad, por soberbia. No estamos acatando la recomendación del cielo. Casas humanas, corazones humanos, que no en estos momentos no estamos mereciendo la paz del cielo. Y pretendemos recibir la paz sin purificación. Y pretendemos llegar a la paz sin conversión. Y pretendemos conquistar la paz sin cambio. Y pretendemos conquistar la paz tan anhelada para nuestro corazón sin obedecer a lo que el Señor nos está pidiendo. Precisamente San Pablo nos dice que la división de los pueblos se destruye por la sangre de Cristo. Y que la paz llega por la reconciliación en Cristo, la reconciliación en la sangre del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que procurar que nuestra casa se merezca la paz que el reino de los cielos quiere dejar en nuestro corazón. Si no lo hacemos, miren la advertencia del Evangelio. Si la casa, pues la paz que le desean vendrá a ella. Si no se la merece, la paz volverá a ustedes. La Iglesia precisamente nos habla de la gracia y el mérito. Es verdad que la gracia es dada gratuitamente, el amor de Dios es gratuito, nadie de nosotros se lo merece. Dios lo da gratuitamente, no porque nosotros hayamos hecho cosas fascinantes, no. Pero para obtener ese mérito de la gracia, se necesita una respuesta fiel. Si nosotros no respondemos afirmativa y positivamente en obediencia a lo que el Señor nos exige y nos pide, nos quedaremos sin esa paz. Dios nos ama a todos nos ama. Y nos ama con un amor entrañable, con un amor particular, con un amor divino. Nos ama a todos en la iglesia, al que cree, al que no cree,
ama a todos en este mundo, al que vive en el pecado, al que no vive en el pecado, al que vive en el bien, al que vive en el mal, a todos nos ama. Pero no todos los corazones llegan a la experiencia de ese amor. De ahí que lo vemos en la vida práctica y real. No todo el mundo vive el mismo nivel de gracia, porque no en todo se da la misma respuesta, porque hay corazones muy cerrados, porque hay corazones muy duros, porque hay corazones que no quieren aceptar el llamado de Dios y las condiciones que Dios está pidiendo. Y donde Dios encuentra un corazón así, no puede hacer nada, no lo puede obligar, porque nos dio la libertad. Por eso es urgente que nosotros le abramos nuestro corazón al reino de los cielos que está cerca, y con humildad aceptemos el llamado que el Señor nos hace a la conversión. ¿Quién de nosotros ya puede darse el título de santo, o canonizarse como santo, o creer que está muy bien? Hay personas que a veces ciertos llamados a la conversión les incomodan, les fastidian, como yo pienso, es que son santos, se creen ya santos, son inmaculados. Y hasta les da rabia, no se merecen la paz. Hasta se molestan y se incomodan. Fíjense, ahorita y esto hace parte del contenido del llamado a preparar el reino de los cielos para nosotros los colombianos. ¿Cuáles son las exigencias del Señor en estas vísperas de elecciones presidenciales? Que para que seamos partícipes de su amor, para que podamos recibir su amor en nuestro corazón, la paz que nos quiere dar, tenemos que ser fieles a sus mandatos. Si no somos fieles a sus mandatos, nos podemos perder la paz divina, la paz que el Señor da, la tranquilidad sobrenatural que Él da en el corazón a través de su Espíritu. Los colombianos deberíamos tener en cuenta, en primer lugar, las recomendaciones de Dios, del cielo, de su palabra, del Evangelio, antes de hacer una elección democrática. Pero ¿en qué nos estamos fijando muchos de nosotros? En lo que dicen los hombres, en lo que proponen los hombres, en lo que aconsejan los hombres. A quien debemos escuchar es a Cristo. En segundo lugar, tenemos el deber de escuchar a la iglesia. A la iglesia, ella es garante de fe, ella nos garantiza el camino correcto, ella nos garantiza la interpretación correcta de la verdad. Hay unos documentos magisteriales que hacen parte del magisterio infalible. Aprendas en esa palabra, infalible, porque no todo lo que dicen por ahí es infalible, libre de error. Lo que la iglesia nos dice dentro del magisterio auténtico es infalible, y lo hace precisamente dentro de esa orden que el Señor le dio de proclamar que el reino de los cielos está cerca. En estas vísperas presidenciales, de elecciones presidenciales, los colombianos deberíamos tener en cuenta documentos de magisterio infalible. Podrán haber muchas otras doctrinas, dar otras recomendaciones, pero nada que no esté dentro de este magisterio infalible. Por ejemplo, la Gaudium et Spes en torno a la dignidad de la persona humana. Escuchemos lo que nos dice la iglesia en el concilio antes de hacer una elección, antes de dar un voto. No lo que nos dice este sacerdote o este otro, no, porque ya lo sabemos. Hoy hay muchos pastores equivocados, porque ya no nos hablan en relación con el magisterio infalible de la iglesia, en relación con la misma palabra de Dios. No lo que nos dice este teólogo, lo que nos dice esta persona, no, o lo que nos diga esta revelación privada, no. Magisterio infalible. Nosotros tenemos que buscar un polo seguro que nos dé seguridad, y la iglesia nos da seguridad, porque tenemos el testimonio de la iglesia de más de 2000 años, y ella le ha dado seguridad a los mártires, a los santos. Entonces, la Gaudium et Spes, que nos habla de la dignidad de la persona humana. Allí se nos habla todo con relación sobre todo en cosas que nos estamos jugando en Colombia, con el 5º mandamiento y el 6º mandamiento. La Humane Vitae de San Pablo VI hace parte del magisterio infalible de la iglesia, y nos está hablando también en relación con la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
Acojamos la recomendación que la Iglesia nos da allí. Todo católico debe tener en cuenta ir a estos documentos y mirar qué nos dicen. Por ejemplo, hoy, algunos tienen mucha ambigüedad porque incluso dentro de la Iglesia se está manejando eso de la causa de doble efecto, el mal menor y el mal mayor. Pues allí es claro, San Pablo VI, muy claro, en la aplicación de este principio. Pues si somos católicos, cristianos fieles a la Iglesia, vayamos allá. En tercer lugar, hay que tener en cuenta otro documento magisterial de la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está el depósito de nuestra fe católica, la fe vivida y testimoniada por los santos. Allí se conserva la síntesis de la tradición viva de la Iglesia y del magisterio auténtico de la Iglesia, sobre todo el Catecismo cuando nos habla en su tercera parte de la vida en Cristo. ¿Cuáles son los criterios morales que debe tener un católico a la hora de tomar una elección, de decidir en libertad? Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte. Allí tenemos en el Catecismo todos los presupuestos que nos presenta la Iglesia en torno a la moral y los 10 mandamientos. Y allí nos van a desarrollar las responsabilidades que tiene todo bautizado católico con el 5.º mandamiento y el 6.º mandamiento, bueno, con todos, pero es que ahorita nos están comprometiendo algunos mandamientos en temas de elecciones. ¿Sí? Entonces no es lo que diga el Padre Omar, es lo que dice la Iglesia. Lo que yo digo no cuenta, lo que la Iglesia dice sí cuenta. Y eso es infalible, eso no se negocia. Cuarto, la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Vayan por favor a la Evangelium Vitae. San Juan Pablo II allí es una encíclica, no es ni siquiera un documento ahí de tropiezo. No, es una encíclica. Además, los documentos magisteriales tienen su propia naturaleza jurídica, su propio peso moral, su propio peso doctrinal, y las encíclicas son de mucho peso doctrinal. Entonces, la Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, además que él es santo, un hombre de testimonio en quien nosotros nos podemos fiar, de San Juan Pablo. Hoy cuentan que los milagros que el cielo está haciendo a través de San Juan Pablo II son arrolladores. ¿Por qué? Porque el cielo nos está diciendo que San Juan Pablo II fue un hombre fiel de quien nosotros nos podemos fiar. De los que están vivos hoy, ¿estamos vivos? No, todavía no sabemos si clasificamos o no. Pero este hombre que se la jugó, otro documento por el cual él sufrió y se la jugó y se la arriesgó, la Veritatis Splendor. Todos los presupuestos de la verdad en la Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia y el magisterio auténtico. La gente le dice a uno, padre, ¿qué hago? Vayan allá, miren, reflexionen, escuchen a la Iglesia. ¿Quieren un consejo? Vayan y escuchen a la Iglesia. No se dejen llenar de cucarachas por ahí. Hay toda recomendación que nos lleve a escuchar a la Iglesia, a escuchar la palabra de Dios, perfecto. Perfecto. Todo lo que nos distancie de ahí, eso nos puede hacer perder. Y eso es importante para que nuestra casa merezca la paz del Señor. Entonces, la Veritatis Splendor en el capítulo 2, allí San Juan Pablo II también nos da, bueno, la Iglesia a través de él, en un documento oficial nos da todos los presupuestos para decidir en verdad. En verdad, y habrá seguramente, pero sobre todo estos que son principales para nosotros hoy, en temas de la moral, en temas de la vida, en tema de la sagrada tradición de la Iglesia. Porque muchos hablan en nombre de la Iglesia y la Iglesia dice eso, pero a ver, fundaménteme, deme las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes donde la Iglesia me habla? Dígamelas, porque tú lo dices. No, muéstrame las fuentes. Muéstramelas. Entonces ya para nosotros es claro, para nosotros los católicos, y así acogiendo las recomendaciones de nuestra Madre y Santa Iglesia, nosotros podremos tener una morada digna de la paz del Señor, una casa que merezca la paz, que merezca la gracia del Señor.
acatando la voluntad del Señor, porque ahí está manifestada en nuestra madre la Iglesia. Si en algún momento tengo la oportunidad, en alguna homilía, trataré de tomar más textualmente las recomendaciones, pero es deber de todo católico, es deber, es un deber, lo trae el derecho canónico. Nosotros los católicos tenemos, primero es un deber innato en la persona humana, buscar la verdad, ¿sí? Y en segundo lugar es un deber de todo católico, es un deber que tenemos de ir a buscar en la verdad de la Iglesia lo que la Iglesia nos enseña. Entonces debemos ir al magisterio, que tenemos enredos, que tenemos confusiones, porque aquí nos dicen una cosa, aquí nos dicen otra. Ni siquiera el padre Omar, miren, yo no les estoy diciendo que me hagan caso a mí, vayan allá a lo que la Iglesia les dice. Vayan a lo que la Iglesia, yo no cuento. Yo cuento en la medida en que sea fiel a la Iglesia, en que sea fiel al Señor. Pero vayan allá, no son mis presupuestos. Son los presupuestos de la Iglesia, no son revelaciones privadas, ¿sí? No son cosas que se están, no, es algo que la Iglesia ha reflexionado, ha vivido, ha testimoniado con su propia vida. ¿En dónde? En los santos y en los mártires. Miren, San Juan Pablo II, en el tema de la defensa de la vida humana, ese hombre fue un mártir porque sufrió persecución como ustedes no se lo imaginan. San Pablo VI, incomprendido hasta dentro de la misma jerarquía en la defensa y en el compromiso de la vida. Y nosotros los católicos colombianos nos vamos a vender tan fácil, nos vamos a entregar tan fácil, cuando estos hombres sufrieron un martirio incruento, se aguantaron las incomprensiones, los desprecios, los juicios, las críticas, los reproches. Santos, hoy hablamos de San Pablo VI, un santo al cual yo quiero mucho, porque fue un defensor de la verdad. Y por ser amigo de Jesús, por ser fiel al Señor, por ser fiel a la Iglesia, le tocó vivir todo tipo de desprecios. San Juan Pablo II no menos tuvo que sufrir. Son garantes, testigos, son hombres, personas fiables para nosotros. Los intentaron desacreditar, aún hay algunos que intentan, mientras muchos aún siguen vivos, intentan desacreditarlos, aún dentro de la Iglesia. Miren lo que está haciendo el cielo. Es que yo escuché esta semana una cifra, no sé si me equivoco, pero son miles y miles de testimonios que están llegando al Vaticano de milagros por intercesión de San Juan Pablo II. Bueno, cuando el mundo quiere desacreditar a estos hombres y cuando algunos humanos que se han dejado envenenar su corazón, aún dentro de la Iglesia, intentan desacreditar a San Juan Pablo II, ¿saben qué hace el cielo? Lo acredita. Dios es así. La verdad es imparable. A la verdad nadie la detiene. Por eso, fiémonos de quienes han sido testigos y testimonio. Eso fue Bernabé. Bernabé para nosotros es un testimonio, un garante de verdad. Un garante. ¿Por qué? Porque con su propia vida demostró que el Evangelio era el camino correcto. A esos garantes nosotros les debemos creer. A otros tenemos que irlos observando en el camino a ver qué tanto testimonio del Evangelio dan, qué tanto testimonio de la verdad dan. Nosotros no podemos ir creyendo todo lo que nos dicen por ahí. No, ¿qué tal? Yo soy muy celoso de la verdad y sobre todo muy celoso de la fe y de mi alma. Trato de cuidar mucho mi relación con el Señor. Y a cualquier consejo que me dan siempre lo escucho, trato de escucharlo, de hacer el esfuerzo de una escucha respetuosa, atenta. Pero voy y lo reviso, voy y le pregunto a mi mamá. Yo tengo una mamá que es muy sabia, entonces voy y le pregunto y le digo, ¿ella qué me dice? Sí, es la Iglesia. Yo voy a revisar en el magisterio y le digo, mamá, ¿tú qué dices? Mira, ¿sí? Y ella me dice, esto sí, esto no. ¿Sí? Hay que depurarlo. Tenemos una mamá muy fiable, muy fiable.
Hay una figura, un testimonio en el Antiguo Testamento, es la madre de los macabeos. Los padres de la iglesia siempre la tomaron como una prefiguración de la iglesia. ¿Qué hizo la mamá de los macabeos? Diciéndole a sus hijos, aunque mueran y entreguen la vida, sean fieles al Señor. Y eso es lo que nos dice la iglesia, ¿sí? Aunque les toque perder honores, les toque perder imagen, les toque perder todo, amigos, casas, todo, ¿sí? Sean fieles al Señor. Es lo que la iglesia nos dice. Entonces, yo siempre voy y oro, le pregunto al Señor, ¿sí? Si necesito alguna ayuda, hoy le pregunto a personas en este camino que a uno el Señor le va mostrando, son sensatas en la vida espiritual. Muy contadas, pero sobre todo personas de testimonio de fe. Es muy importante. Es muy importante. Pero lo primero, la palabra de Dios. Lo segundo, a la iglesia. Ella no se ha equivocado. La iglesia, que algunos hombres dentro de la iglesia, miembros de la iglesia, nos hayamos equivocado, eso es otro cuento, pero no la iglesia. La iglesia ha permanecido fiel al Señor y va a permanecer fiel. Y el Señor ya lo decretó, que ella se va a presentar delante de Él, engalanada, ataviada, como una esposa que se adorna para su esposo, y Él la va a recibir muy feliz. ¿Sí? Todos los que clasifiquen para estar en este cuerpo. El que no, será echado porque va a haber una selección, ¿sí? Y hay un juicio. Entonces, pues miren, aquí el Evangelio mismo lo trae, ¿sí? Si la casa se la merece, llegará la paz. Si no se la merece, la paz se devolverá a ustedes. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de ser fieles, de caminar dentro de esta orientación del reino de los cielos y de la cercanía del reino de Dios. El reino de los cielos está muy cerca de nosotros y cada vez quiere estar más cerca, quiere estar en nuestro corazón, pero necesitamos prepararnos para tenerlo ahí dentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.